Esas hemorragias del primer trimestre son clásicas, son enfermedades que siempre vamos a encontrar en cualquier nivel de salud, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, en cualquier nivel. Generalmente en el primer nivel es donde hacen control prenatal, donde en realidad empiezan a hacer control prenatal. Entonces, es ahí donde uno tiene que ir captando de a poquito los tipos de complicaciones que nos puede traer la mujer embarazada con ese tipo de patologías como el aborto, el embarazo ectópico y la mole hidatiforme. Hoy nos toca hablar la hemorragia de la segunda mitad del embarazo, de la segunda o la tercera mitad del embarazo. Entonces, entre esas tenemos clasificada nosotros la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta y la rotura uterina. Cada una igual con sus complicaciones, con su patología, con su etiología, que lleva a complicar el embarazo tanto a la mamá como para el bebé. Si nosotros empezamos a hablar de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, empezaríamos a hablar de placenta previa. ¿Qué quiero decir con placenta previa? Que la placenta está delante del bebé, delante de la cabecita del bebé, delante de la presentación del bebé, ya sea de cabeza o ya sea presentación pélvica o presentación cefálica, pero la placenta se encuentra adelante. Porque en todo embarazo primero sale el bebé y después sale la placenta. Aquí nosotros tenemos delante la placenta. Entonces se conoce con el nombre de placenta previa un proceso caracterizado anatómicamente por la inserción de la placenta en el segmento inferior del útero y clínicamente por hemorragia de intensidad variable. ¿Qué quiero decir con esto? Que la placenta se inserta a nivel del segmento inferior. Sabemos nosotros que el útero, en aquellas mujeres que no están embarazadas, se divide en cuerpo, istmo y cuello uterino. Pero una vez embarazada la mujer y entra a las 16 semanas, a partir del cuarto mes hacia adelante, entonces vamos a ver nosotros que hay este tipo de complicaciones. Placenta previa significa delante del bebé, que la placenta está delante del bebé. Por eso es que es caracterizado anatómicamente. La placenta previa se caracteriza porque anatómicamente, por la inserción de la placenta a nivel del segmento inferior. Y clínicamente se presenta con pequeño sangrado o abundante sangrado, dependiendo de la intensidad del sangrado, de la gravedad de la placenta. Entonces, vamos a ver nosotros que en la anatomía patológica, en el segmento inferior, el asiento de la placenta, donde se inserta la placenta, presenta un considerable desarrollo de vasos sanguíneos. Las vellosidades invaden en ocasiones el músculo del segmento. Entonces, al invadir hasta el músculo, la vascularización se puede convertir en otra complicación más grave también, que la placenta ácreta. Pero ese es otro tema. La placenta ácreta es otro tema. El acretismo placentario, la inserción anormal de la placenta es otro tema. Aquí lo vamos a hablar nosotros de la placenta previa. La ubicación de la placenta, la implantación de la placenta previa, presenta una serie de variedades. Son 4 variedades que se encuentran de placenta previa. Placenta previa, delante del bebé. Una variedad llamada lateral, cuando se inserta en el segmento inferior, tercio inferior del útero, a una distancia del orificio interno del cuello uterino, más o menos a 10 centímetros, la lateral. La marginal, cuando el reborde placentario alcanza el margen del orificio cervical. Después de eso hay una oclusiva total que cubre todo el orificio cervical. Y después hay otra parcialmente oclusiva. Esa
obstruye parte del cuello uterino, la mitad del cuello uterino está obstruido, por eso se llama parcialmente oclusiva, o parcial o central parcialmente oclusiva. Tenemos 4 variedades: la lateral, la marginal, la parcialmente oclusiva y la totalmente oclusiva, que cubre el cuello uterino, está en el cuello uterino. La lateral a 10 centímetros, la marginal cerca del orificio externo, el orificio externo del cuello uterino. Y las otras que están cubriendo el cuello uterino. Entonces eso se llama placenta previa. Las estadísticas señalan que la placenta marginal es en mucho más frecuente que la oclusiva, o sea, la placenta previa marginal es la más frecuente. Etiología. ¿Cuál es la causa de las placentas previas? ¿Por qué la placenta se inserta en el segmento inferior y puede producir sangrado? A ver, la inserción viciosa de la placenta podría deberse a, 1, una tardía aparición de la capacidad de fijación del trofoblasto. A ver, cuando el blastocisto o la mórula ingresa a la cavidad uterina y se implanta en el endometrio, teóricamente tendría que implantarse en el fondo uterino, pero por falta de capacidad de fijación, el blastocisto, porque se implanta como blastocisto, la fijación se realiza abajo en el segmento inferior. Está casi cerca del cuello uterino. Tarda en implantarse por algunas patologías que se pueden presentar en el endometrio. 2, capacidad de fijación del endometrio disminuido. Puede haber una capacidad del endometrio que no esté preparado en el fondo uterino y está más preparado cerca del segmento inferior por mayor vascularización. Entonces, el cigoto, el blastocisto se implanta, el trofoblasto se implanta. No se olviden que el trofoblasto termina siendo la placenta, el trofoblasto con el citotrofoblasto y el sin citotrofoblasto termina siendo la placenta a partir de las 14 y 16 semanas hacia adelante. Entonces, la capacidad de fijación en el endometrio por algunas patologías que puede tener el endometrio por falta de vascularización o quizás también puede ser hormonal. ¿Qué hormona tendría que preparar al endometrio? ¿Qué hormona es la que prepara el endometrio para la implantación o la anidación? Minosca, Fernando Carrasco. Progesterona, doctor. ¿Ah? Progesterona. La progesterona. Entonces, otras patologías que puede producir la placenta previa son las alteraciones endometriales. Por alguna alteración el endometrio puede presentar atrofia, una falta de vascularización a nivel de las vellosidades que se implantan en el endometrio. La cesárea anterior, la edad materna avanzada, la multiparidad y el hábito de fumar es uno de los factores que contribuye también a que haya placenta previa. ¿Cómo hacemos el diagnóstico para saber si es una placenta previa? El síntoma principal y fundamental de la placenta previa es la hemorragia. La sangre que sale es líquida, es roja, rutilante, es francamente indoloro el sangrado, indoloro el sangrado. Y se inicia con frecuencia durante el sueño. Es intermitente el sangradito. Entonces, la paciente está durmiendo cuando acuerda está mojada con sangre. Entonces hay un sangrado transvaginal que humedece los paños o su bombacha o la cama sin dolor. Ella despierta como si se haya orinado y es sangre rutilante, rojo rutilante. No hay contracción uterina. El mecanismo de producción de la hemorragia reside durante el embarazo. ¿Por qué? La diferencia que le voy a dar, ¿por qué hay ese pequeño sangrado o abundante sangrado en la placenta previa?
Porque si hemos dicho nosotros que la cesárea anterior, en el corte que se ha hecho a una paciente o alteraciones del endometrio, se implanta a nivel del segmento inferior, sabemos que el segmento inferior se va formando a partir de 14 a 16 semanas hacia adelante y dependiendo de la edad del embarazo se va distendiendo, se va estirando, se va elongando el segmento. Ese segmento donde está la cicatriz anterior de la cesárea anterior, se implanta el trofoblasto y también, como el trofoblasto va a terminar siendo la placenta y está bien vascularizado a ese nivel, entonces la placenta, el trofoblasto se implanta y termina siendo placenta. Cuando se elonga el segmento inferior, la placenta no se elonga, no se estira como el segmento inferior. Entonces, al no estirarse, a no seguirlo al segmento inferior, produce el desprendimiento de la placenta y se presenta y se observa el sangrado transvaginal sin dolor, rojo rutilante. La metrorragia proviene de los vasos parietales que están vascularizando a ese nivel. Dos, como consecuencia de la ubicación anómala de la placenta. El tacto vaginal en principio no está permitido, porque si hacemos nosotros el tacto vaginal, vamos a desprender la placenta si está en trabajo de parto. Entonces, hacemos el tacto y nosotros vamos a tener riesgo de que sangre más esa paciente, que se desprenda más la placenta. La exploración ecográfica constituye un diagnóstico de certeza de la placenta previa. Claro, porque la ecografía nos va a decir cómo está el bebé, cómo está el líquido, dónde está la placenta. Qué presentación tiene el bebé, si es presentación cefálica, presentación pélvica y la ubicación de la placenta. Como estamos hablando de placenta previa y de las 4 variedades, la ecografía nos va a confirmar qué tipo de variedad de placenta previa es. Entonces, la ecografía es fundamental, la exploración ecográfica es fundamental. La ubicación placentaria por ecografía experimenta cambios hasta aproximadamente 34 semanas, debido al fenómeno conocido como migración placentaria. Se llama migración placentaria al cambio de ubicación de esta placenta en el transcurso del embarazo. Entonces, al comienzo del embarazo, la placenta es anterior, pero conforme va creciendo el bebé, la placenta va migrando hacia atrás, entonces se llama migración placentaria, no se queda adelante. Hay una migración fisiológica por elongamiento del útero, se implanta atrás en el fondo y se va la placenta hacia atrás. La formación del segmento inferior que eleva la placenta y la aleja del orificio interno del cérvix. Eso va a hacer que en realidad ya no sea una placenta previa, quizás pueda ser lateral. Entonces, conforme va migrando esa placenta, el fenómeno de migración placentaria también va evitando el riesgo de que sea una placenta previa totalmente oclusiva o parcialmente oclusiva. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Los diagnósticos diferenciales de una placenta previa son cervicitis hemorrágica, el cáncer de cuello uterino, la rotura de los vasos vaginales, también varices a nivel vaginal, también puede producir sangrado y puede confundir como diagnóstico diferencial. Últimamente nosotros en Montero he hecho diagnóstico mediante Papa Nicolau, que me salió Papa Nicolau clase 3, clase 3A, clase 3B, me sale con células de alto grado, de bajo grado, que quiere decir que está comenzando el cáncer. Le he hecho la conización. En esa conización se trata de sacar todo lo que en realidad, donde está la lesión supuesta, donde está la lesión del cáncer. Se hace la conización y se saca. Después de 3 meses el Papa Nicolau y sale negativo. Por cierto, ha salido negativo en las pacientes que han llegado tempranamente para evitar problemas de cáncer de cuello uterino. Otro diagnóstico diferencial
fundamental es el desprendimiento prematuro de placenta. Pero en el desprendimiento prematuro de placenta también hay sangrado, pero el sangrado es oscuro, no es rutilante como en la placenta previa. En el desprendimiento prematuro de placenta o en el DPP hay un pequeño sangrado también, pero es oscuro. Esa es la placenta previa. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de las placentas previas, en la variedad de la placenta previa? Dependiendo de la migración, si la cabecita le gana en el trabajo de parto a encajar, cuando se encaja en el estrecho superior y desciende en el estrecho inferior por la excavación y la placenta queda hacia atrás, es fundamental que salga parto normal. Pero si nosotros vemos que es una placenta previa parcialmente oclusiva o totalmente oclusiva, evitamos riesgo para la mamá y para el bebé. Para la mamá que tenga una hemorragia y un choque hipovolémico por hemorragia, y para el bebé que se desprenda la placenta y pueda producir el óbito fetal. Generalmente, en las placentas previas totalmente oclusivas o parcialmente oclusivas, mejor realizar la operación cesárea. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros sabemos que hay 4 variedades de placenta previa. No se olviden nunca la definición de la placenta previa, que es anatómicamente una inserción en el segmento inferior y clínicamente presenta una hemorragia de intensidad variable. ¿Por qué? Por el desprendimiento. Anatómicamente por la implantación o la anidación en el segmento inferior. Y el sangrado, clínicamente el sangradito porque se distiende el segmento o se elonga el segmento y produce sangrado. Entonces, hemos visto nosotros que en esta placenta previa, la sangre la que sale, cuando se desprende la placenta, es líquida, es roja, rutilante, pero es sin dolor, no hay dolor, hay sangrado nomás. Ahora, vamos a ver la diferencia entre el desprendimiento prematuro de placenta. Se conoce con este nombre un proceso caracterizado por el desprendimiento parcial o total antes del parto de una placenta que, a diferencia de la placenta previa, esta se inserta en un sitio normal. Nosotros tenemos una implantación placentaria en el fondo uterino. Generalmente y normalmente tiene que ser en el fondo uterino. La placenta, cuando se desprende, no es una placenta previa, se encuentra atrás del bebé, en el fondo uterino. Cuando uno saca ecografía dice feto único vivo, presentación cefálica, líquido amniótico normal, placenta fúndica posterior, quiere decir que está posterior. Primero está el bebé primero está el bebé y después está la placenta. Entonces, la inserción de la placenta es normoinserta, quiere decir normalmente insertada en el fondo uterino. Entonces, el desprendimiento prematuro de placenta normalmente insertada, o abrupto placentario también llamado, o accidente de Bode-Luck, que puede tener graves consecuencias, no solamente para el feto, sino también para la mamá, por la hemorragia que presenta la mamá, por el desprendimiento de la placenta en el fondo uterino, y además si se desprende la placenta, ¿quién oxigena y quién nutre al bebé? Se corta la placenta, se desprende la placenta y podemos observar un óbito fetal cuando se muere el bebé. Etiología. ¿Cuál es la etiología? ¿Por qué se desprende la placenta normalmente insertada, normalmente en el fondo uterino? En un alto porcentaje de los casos es la preeclampsia. ¿Qué quiero decir? Es un tema muy bonito que vamos a hablar después, que nos falta todavía hablarlo. La preeclampsia es una toxemia que que se presenta en el embarazo, porque la presión arterial se va elevando, tanto la sistólica como la diastólica,
y eso produce el desprendimiento de la placenta. Se asocia con este accidente hasta tal punto que debe pensarse autonómicamente en sospecha de un desprendimiento. Hay un desprendimiento de la placenta total o parcialmente de la placenta. 2. Los traumatismos externos directos sobre el abdomen o indirecto por caída de nalga. Los traumatismos directos, golpe que van directo al abdomen, algún accidente de tránsito o alguna caída de moto que caen de nalga, pueden producir también un desprendimiento de la placenta, que está normalmente insertada. Aquí le dice contragolpe, se llama cuando caen de nalga de la moto, que generalmente sucede eso. Por ejemplo, en Montero, varias pacientes llegan así porque se caen de la moto y llevan 30 semanas, 35 semanas, 32 semanas, y llegan sangrando porque en realidad se desprende la placenta por el mismo traumatismo. 3. Los traumatismos internos espontáneos o provocados durante las maniobras de versión externa, tales como la tracción del feto sobre un cordón breve. Mucha gente en esa época, cuando el bebé estaba sentado, hacían masajeaban al bebé y lo hacían dar la vuelta. Habían unas matronas que sobaban voy a hacerme sobar a donde una señora porque mi bebé está sentado. Así decían las mujeres antes, voy a hacerme sobar. Entonces, en ese lapso donde estaban haciéndolo rotar al bebé, el cordón umbilical era corto, se soltaba el cordón umbilical y producía el desprendimiento de la placenta o también el óbito fetal. Se moría el bebé. La falta de paralelismo entre la tracción de los tejidos de la pared del útero y la placenta en la evacuación brusca en el hidranio. A ver, no sé si hemos hablado de polihidranio, Macu. El polihidranio es el aumento del líquido. Cuando hay aumento del líquido parece un embarazo gemelar, pero es solamente un bebé. El problema es que aumenta el líquido. Y cuando entra en trabajo de parto y el líquido amniótico sale bruscamente por el cuello uterino, se desprende la placenta y puede producir desprendimiento prematuro de placenta. Solamente por la eliminación brusca del líquido amniótico. La fisiopatología del desprendimiento en los casos de preeclampsia. A ver, en la preeclampsia, el gasto cardíaco, la presión sistólica se forma del gasto cardíaco. La presión diastólica se forma de la resistencia vascular periférica. Ustedes cuando toman la presión arterial y le dicen, ¿de dónde se forma la presión sistólica? Se forma del gasto cardíaco. ¿Y de dónde se forma la presión diastólica, la mayor y la menor? La menor es por la resistencia vascular periférica. Entonces, como entra la sangre, va entrando la sangre, los vasos arteriales continúan llevando sangre y la presión hace que haya una vasoconstricción. Y esa vasoconstricción va a hacer que haya hemorragia. Entra la sangre y como no hay retorno por la vasoconstricción, entonces produce el desprendimiento y la rotura de los vasos sanguíneos. Entonces entra la sangre y como no sale por los vasos, por las venas, no sale, se va acumulando la sangre y produce un hematoma retroplacentario. Eso se observa en la preeclampsia. Y produce una hipertonía, se endura el útero, se pone como piedra, porque ya hay un desprendimiento de la placenta parcialmente o totalmente oclusiva. En el desprendimiento existe un pronunciado aumento del tono y de la presión intramiometrial. El miometrio comprime los vasos y lo atraviesa colapsando a las venas. Colapsa la vena porque las arterias siguen metiendo sangre, siguen circulando sangre, pero ya las venas están colapsadas, están con vasoconstricción.
entonces producen ese tipo de complicaciones del desprendimiento de la placenta. No se olviden que el desprendimiento de prematuro de placenta es cuando la placenta se desprende estando al fondo del útero, no como la placenta previa que está primero la placenta y después el bebé. Entonces puede haber un hematoma retroplacentario por la cantidad de sangre que se va. Ahora, hay un porcentaje de desprendimiento de la placenta del 10%, el 20%, el 50%, y va a depender del tipo de desprendimiento de la placenta para que también tenga vitalidad el bebé. Se puede morir el bebé porque ya no hay quien oxigene, quien irrigue, quien alimente a ese bebé. Porque se desprende la placenta, el contacto de la madre con la placenta y la placenta con el feto, y la placenta se desprende y va a formar el hematoma retroplacentario, va a producir óbito fetal. El óbito o muere el feto. Ahora, hay una complicación grave también cuando en realidad ya hay un desprendimiento total de la placenta y el hematoma retroplacentario no tiene por dónde salir, porque no siempre hay un sangrado. Si la placenta está al fondo, no siempre hay sangrado en el desprendimiento prematuro de placenta. Puede ser que se quede el hematoma retroplacentario atrás de la placenta en contacto con el útero. Esa sangre se va infiltrando, va penetrando al músculo uterino. Al comienzo aumenta el tono. El tono quiero decir que se endura el útero. Cuando vienen los dolores de trabajo de parto por las contracciones uterinas y los pujos, entonces eso hay un aumento del tono. Pero cuando ya hay un desprendimiento total de la placenta, va disminuyendo también. Y esa cantidad de sangre que tiene el hematoma retroplacentario se va infiltrando, se va metiendo, se va introduciendo en el útero y va a tener una complicación grave para la madre que puede ser que algunas veces, dependiendo del grado de infiltración, el grado de penetración de la sangre a la musculatura uterina, termine siendo una histerectomía porque ya el bebé ya no tiene vida, se desprendió totalmente la placenta. Entonces tenemos un óbito fetal. Y encima tenemos otra complicación de que el útero está flácido ya. Entonces se llama apoplejía uteroplacentaria de Cuvelier. Apoplejía uteroplacentaria de Cuvelier. El desprendimiento prematuro de placenta, normalmente insertada, también se llama abrupto placentario o accidente de Bode-Luck. Cuando penetra la sangre, cuando ingresa la sangre de la cavidad uterina a la musculatura uterina, se llama apoplejía uteroplacentaria de Cuvelier. Sintomatología. En el curso de un embarazo normal o frecuentemente con preeclampsia, el proceso comienza de manera brusca. Puede o no haber una hemorragia externa. Como ya le dije, puede o no presentarse una hemorragia externa oscura, negruzca, por el esfuerzo, por lo que en realidad el hematoma está atrás, trata de buscar por dónde deslizarse y salir. Y algunas veces sale por la cavidad uterina, sale por la vagina y se observa afuera. Si existe hemorragia externa, esta adquiere características especiales que la identifican. Es un tanto tardía, pues la sangre proviene del hematoma interuteroplacentario, de color negruzco. Sin embargo, la diferencia entre la placenta previa en el sangrado es rojo rutilante. En el desprendimiento prematuro de placenta es negruzco, no es rojo rutilante. En la placenta previa es con dolor, en la placenta previa es sin dolor, y en el desprendimiento prematuro de placenta es con dolor, porque la paciente presenta dolor. ¿Cuáles son las diferencias? Deme 3 diferencias de la placenta previa y de un desprendimiento prematuro de placenta.
Uno, que la placenta previa, el sangrado es rojo rutilante. Dos, y que en el DPP es de color negruzco. Dos, que en la placenta, en el desprendimiento prematuro de placenta, la placenta está al fondo uterino, está normalmente insertada. Sin embargo, la paridad de las placentas previas es lateral, marginal, totalmente oclusiva o parcialmente oclusiva. Entonces está delante del bebé. Sin embargo, la placenta, el desprendimiento de la placenta es posterior. Primero está el bebé y segundo está la placenta, el feto. Entonces, las características clásicas de una paciente cuando llega a una emergencia es que el útero es de carácter leñoso. El útero es leñoso, es duro, hipertónico, duro, 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 duro. Eso nos da la pauta clínicamente que es un desprendimiento prematuro de placenta. Cuando no hay, en las contracciones uterinas, cuando está en trabajo de parto, las contracciones uterinas vienen y se pasan, vienen y se pasan. Viene el dolor y pasa. La mujer descansa del dolor. Respire, señora, respire, ya va a salir su bebé. Respire, ya está con 6 dilatación, está con 7 dilatación. Vaya respirando, señora. Las contracciones vienen y pasan, vienen y pasan. Sin embargo, en el desprendimiento prematuro de placenta, el útero se pone duro, tenso, hipertónico. Entonces hay que dar un diagnóstico adecuado. Cuando hay sangrado en un embarazo transvaginal, hay que sospechar de un DPP, que cuando está de un desprendimiento prematuro de placenta o una placenta previa. Hay que tomar en cuenta mucho esa gran diferencia. Porque también puede traer problemas a la madre, como anemia o puede un shock hipovolémico. En el feto, sufre anoxia y muere por el desprendimiento de la placenta porque no hay quien lo nutra, no hay quien le dé oxigenación. El tacto vaginal en desprendimiento prematuro de placenta va a depender mucho de cuánto dilatación está, porque la placenta está al fondo, no hay ningún problema. No hay problema. Aquí en el tacto vaginal, las bolsas de las aguas, la membrana aniocoriónica se encuentra normal. A veces se encuentra bombada porque ya se encuentra dilatado el cuello uterino. Entonces nos da la pauta de que, y si topamos, ponemos la mano y hacemos la palpación, vamos a ver siempre la hipertonía uterina. El diagnóstico se establece el dolor abdominal, la hipertonía uterina y la metrorragia con shock. Entonces, en caso de hemorragia externa o mixta, podemos dar un diagnóstico adecuado para también diferenciar o descartar una placenta previa. En ausencia de una hemorragia externa, también puede haber de que no haya una hemorragia externa que salga por la vagina y que tenga un útero duro, hipertónico, con el tono aumentado, o el útero leñoso. Quiere decir que la placenta está al fondo y no el hematoma no ha buscado un espacio para salir hacia afuera. La ecografía es fundamental en estos casos en el desprendimiento de la placenta para sacar una ecografía y ver cómo está la placenta, qué porcentaje de desprendimiento de la placenta tiene. La evolución. Existen 3 posibilidades. Si el desprendimiento es poco, extenso y asintomático, el embarazo puede continuar su curso y llegar al término, dependiendo del porcentaje de desprendimiento. Si abarca una zona mayor con frecuencia, el parto se inicia y se realiza con feto muerto. O sea, mientras mayor sea el porcentaje de desprendimiento, más riesgo para que muera el bebé porque ya no hay oxigenación. Se desprende totalmente la placenta y puede morir el feto por problema de anoxia. Y ahora va a depender si hay una dilatación completa. Si hay dilatación completa, vamos a ver nosotros aquí, si ya está desprendida la placenta, si nosotros hemos tomado en cuenta los 3 pasos del trabajo de parto, los 3 periodos de trabajo de parto, que uno es dilatación y borramiento, expulsión del feto
y alumbramiento, que es el desprendimiento de la placenta. Si tomamos en cuenta nosotros aquí, si abarca una zona mayor el desprendimiento de la placenta, si se desprende totalmente la placenta, vamos a obtener un feto muerto porque se desprendió totalmente la placenta. Y hay veces que hay dilatación completa, entonces se llama parto en avalancha. ¿Qué quiero decir con el parto en avalancha? Que sale el bebé, sale la placenta, sale el líquido, sale todo completo, completamente, todo. No esperamos que desprenda la placenta, sino que sale todo. Entonces se llama parto en avalancha. Cuando hay una de las complicaciones más graves del desprendimiento prematuro de placenta es el hipofibrinogenesis. El fibrinógeno disminuye, hipofibrinogenemia se llama, disminuye y va a alterar el tiempo de sangría y tiempo de coagulación en la madre, que puede llevar a una coagulopatía intravascular designada por los cambios del tiempo de sangría y tiempo de coagulación. El tratamiento va a depender del cuadro clínico, el tratamiento va a depender de qué porcentaje se ha desprendido de la placenta para que el feto siga con vida y tenga una fetocardia normal y tengamos el tiempo suficiente para que ese cuello uterino dilate y sea parto normal. El parto vaginal con feto muerto y buen estado general de la madre va a depender mucho del tiempo de desprendimiento y el hematoma retroplacentario. Generalmente cuando yo tengo esa paciente en emergencia en el hospital japonés y llega esa paciente con hipertonía uterina, duro el útero y con fetocardia, todavía se escucha 120 latidos por minuto, 120 latidos por minuto la fetocardia, o puede bajar hasta 100, o puede bajar hasta 80. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Entramos directamente a quirófano, le colocamos vía y nos entramos para salvar a la mamá, salvar al bebé, mismo así salvar el útero de la madre si es joven. Entonces, hemos visto la diferencia nosotros entre placenta previa y el desprendimiento prematuro de placenta normalmente insertada, que son cuadros muy frecuentes, muy delicados y de emergencia. Son, ¿cómo le llaman en los hospitales? Código rojo. Cuando llega un paciente grave o cuando quieran referir ustedes de un centro de salud y saben que hay un desprendimiento de placenta, ¿cómo se van a dar cuenta clínicamente sin sacar una ecografía que el útero está duro? No disminuye la contracción, el útero está duro, leñoso y la fetocardia está mínima. O puede estar 180 o puede estar 100 la fetocardia, disminuye la fetocardia. Y hay que mandar rápido a esa paciente al hospital de segundo nivel o tercer nivel para que sea operado, para evitar complicaciones, no solamente maternas, sino fetales también. Después, a ver, tenemos nosotros ya la placenta previa, tenemos el desprendimiento prematuro de placenta, el DPP, como le llaman vulgarmente, o está así abreviado el DPP, desprendimiento prematuro de placenta, y vemos los tipos de complicaciones que tiene. Hemos visto las complicaciones que son tres son en la hemorragia del primer trimestre: aborto, brazo ectópico y mole hidatiforme. Son del primer trimestre de esa hemorragia. ¿Cuáles son las hemorragias del segundo trimestre o del tercer trimestre? O, como dice como dice en el libro, hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Son tres. Aquí también son tres. La
la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta y la rotura del útero. La rotura uterina es una complicación grave, grave. Es un accidente que puede ocurrir en el embarazo y más frecuente durante el parto, con graves repercusiones sobre la madre y el hijo. Puede producirse en forma espontánea, traumática o por una acción iatrogénica negativa. ¿Qué quiero decir? El bebé se sale a la cavidad abdominal, rompe el segmento inferior, se sale por el segmento inferior y queda en la cavidad uterina. Puede ser que siga viviendo ese bebé en la cavidad uterina porque la placenta está todavía insertada, está implantada, está normalmente insertada en el fondo del útero y el cordón umbilical le sigue dando vida a ese bebé. Mientras no, ahora puede complicarse la rotura uterina porque también al salir la cabecita puede lesionar los vasos sanguíneos importantes que irrigan al útero, especialmente en el segmento inferior por donde pasan las arterias uterinas. Entonces, en los partos institucionales no domiciliarios, la rotura uterina, la rotura espontánea es rara, pero su frecuencia es elevada, hasta uno en cada 1.300 embarazos si se incluyen las pruebas de parto vaginal después de una cesárea anterior. ¿Qué quiero decir? En aquellos centros de salud, en aquellas mujeres que tienen falta de responsabilidad y saben que que el anterior embarazo fue una cesárea y no van al control prenatal y su bebé es grande. El anterior la operaron porque su bebé es grande, 4 kilos y tanto. Este segundo embarazo, por X motivo no fue, o llegó tarde, llega en trabajo de parto al centro de salud. Como no se atiende parto normal en un centro de salud, pero con antecedentes cesárea anterior no se debe atender en un centro de salud por el riesgo de la rotura uterina. Puede romperse el útero porque el segmento inferior está delgado y ahí mismo es por donde en realidad la operaron anteriormente, hace 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Entonces, puede, y dependiendo también del tamaño del bebé, dependiendo del tamaño de la cabecita del bebé, para que haya una rotura uterina. En la anatomía patológica, durante el parto lo que habitualmente se desgarra es el segmento inferior. Otra vez el segmento inferior aquí se adelgaza y puede ser que el bebé salga por el segmento inferior a la cavidad abdominal. Las roturas del cuerpo ocurren más frecuente durante el embarazo. Claro que sí. Tiene que ser durante el embarazo. La rotura del segmento, ahora, pueden ser roturas del segmento inferior o pueden ser roturas del cuerpo uterino. La rotura del segmento inferior, esta puede ser completa o puede ser incompleta. Estas pueden ser completas si la solución de continuidad abarca todas las capas del útero, o incompleta si el peritoneo permanece íntegro sobre el desgarro de las capas musculares. Las roturas completas del segmento inferior ocurren más frecuentemente en la región anterior. Suelen ser longitudinal, pero también pueden ser transversales. La rotura uterina pueden ser longitudinal a nivel del segmento inferior en la rotura completa. Su amplitud, según la amplitud de la brecha, el feto puede pasar parcialmente o totalmente al abdomen, a la cavidad abdominal. Pero la placenta suele quedar adherida en su sitio. En las roturas incompletas, como se ha dicho, permanece íntegra en la capa peritoneal, excepcionalmente en la mucosa de la que conserva su integridad. O sea, puede seguir el feto vivo, mientras no haya ninguna complicación en la irrigación y la oxigenación del feto, porque se ha desgarrado el cemento total o parcialmente. El desgarro puede extenderse más allá del segmento e interesar la zona cercana. Puede haber desgarro complicado. Así se lo ve al extenderse al cuerpo del útero, a la cúpula vaginal,
o los órganos vecinos como la vejiga, el recto, o algunos vasos importantes que se encuentran a ese nivel. Entonces, la rotura del segmento inferior puede traer sus complicaciones, tanto aquellas que son parciales o aquellas que son, perdón, aquellas que son completas o aquellas que son incompletas. La segunda, rotura del cuerpo uterino. Son por lo general completas, siendo excepcionales las incompletas. Aquí, tanto el feto como la placenta suelen pasar al abdomen directo, no como en la rotura del segmento inferior. En la rotura del cuerpo uterino, se desprende la placenta, sale el bebé y se desprende la placenta hacia adentro de la cavidad uterina y puede producir complicaciones óbito-fetal o puede traer complicaciones materno o óbito-materno. ¿Cuál es la etiología de las roturas uterinas? Hay factores que predisponen a la rotura uterina y hay factores que determinan la rotura uterina. Hay causas que predisponen y hay causas que determinan la rotura uterina. Entre las causas que predisponen la rotura incompleta o completa de la cicatriz uterina por una cesárea anterior que representa el 90% de la rotura. El 90% de la rotura uterina por cicatriz de las cesáreas anteriores, ya sea un parto, ya sea una cesárea, dos cesáreas, tres cesáreas. Yo he atendido, sin mentirle, parto de dos cesáreas anteriores o tres cesáreas anteriores en el hospital, porque llega en periodo expulsivo, quiero decir que ya sale, ya las piernitas están afuera o la cabecita está afuera. Y tiene antecedentes de tres cesáreas anteriores. Se supone que puede ser completa o incompleta. Se supone que puede ser una rotura uterina. Se supone que es una rotura de segmento inferior. Puede producir. Pero como son los bebés que he atendido son prematuros, son chiquititos, de peso, de menor peso y tamaño, entonces han podido salir por ahí, pueden salir. Hay un retardo de crecimiento intrauterino y puede salir el feto. Hay esa posibilidad, pero generalmente es un riesgo grande de que el útero se abra, hay una rotura uterina. Estos son los factores que predisponen la cesárea anterior, la ruptura incompleta o completa de la cicatriz uterina por una cesárea anterior. Puede haber también en causas que predisponen la multiparidad, la hipoplasia uterina, las malformaciones del útero y los procesos inflamatorios agudos y subagudos a nivel del útero. Causas que predisponen la cesárea anterior. Causas que determinan que haya una rotura uterina cada vez son más raras. Por ejemplo, uno, el parto obstruido. ¿Qué quiero decir? Se produce cuando se crea una desproporción entre el móvil fetal y el canal del parto. Este cuadro tiene como su principal expresión la estrechez pélvica. La mamá es pequeña, ese estrecho de la pelvis no va a salir esa. Un bebecito con 4 kilos a una mujer de 1,50 no va a salir pues el bebé por ahí por el canal del parto, porque el bebé es grande para que salga por el estrecho del canal del parto, o que pase por el estrecho superior, o que pase por la excavación, o que pase por el estrecho inferior y se produzca el parto. Entonces, hay esos factores que predisponen que el bebé es grande, no puede salir, no pueden salir por la estrechez pélvica. En la fisiopatología de lo que yo le decía, el útero se va distendiendo, el cemento se va distendiendo, y como llega a una cierta elasticidad y ya no da más y el feto da más, es más grande que el mismo segmento inferior, que ya no se distiende más, entonces sale el feto a la cavidad abdominal, porque es grande ese feto, puede ser de madre diabética o alguna otra complicación. La estrechez pélvica es una complicación delicada. La mamá no puede tenerlo parto normal. Como se ha señalado, es la causa más frecuente de este proceso, la estrechez pélvica. Pueden haber tumores previos, pueden haber cicatrices o estenosis a nivel de la vagina.
cuando uno hace una conización a una mujer por cáncer de cuello uterino, se le hace una conización, ese cuello se pega, se pone duro. Entonces ya no va a dilatar ese cuello uterino, tiene que ser cesárea. Ya no hay la dilatación y el borramiento, porque hay una cicatriz anterior de una cirugía anterior que es la conización. Cuando tiene el feto tiene, la cabeza es grande, se llama hidrocefalia. Ustedes lo han llevado en pediatría. La hidrocefalia, la cabeza es grande y no puede salir por el canal del parto, entonces puede producir la rotura uterina. En aquellos trabajos de parto que está con 6 a 7 dilatación y en los centros de salud empujan de atrás hacia bebé, le hacen el cric teler, quiero decir que empuja de la nalguita para que salga la cabecita por el canal del parto y no sale, y no sale, y no sale. A veces se distiende mucho el cemento y se adelgaza y sale la cabecita, la cavidad abdominal. Entonces eso puede producir ese tipo de complicaciones. Son traumas que puede tener ese útero y tanto el feto como el útero materno. ¿Qué más? Síntomas. ¿Qué síntomas locales y síntomas generales? Amenaza de la rotura uterina, rotura inminente en el parto obstruido. Bueno, hay un síndrome Van Bommel-Pinard, que es un síntoma local que se forma entre el pubis y el ombligo. Ustedes han visto cómo es la espalda del camello, cómo es la espalda del camello, tiene la joroba y tiene acá hacia abajo y sube otra vez. Entonces está el pubis y el ombligo, se forma una depresión entre el ombligo y el pubis. Esa depresión hace de que en realidad se presente el anillo de Vandal o el síndrome de Van Bommel-Pinard. Rara vez se ve eso, pero ya uno está más que todo, porque ya uno tiene, antes se veía eso, pero hoy ya no, porque en realidad tenemos ecografías que se van haciendo a los 3 meses, a los 5 meses, a los 7 meses y saber en qué presentación está a los 8 meses o las 38 semanas, 37 semanas. Entonces ya nosotros evitamos algún tipo de complicación, tanto materno como fetal. En los síntomas locales puede haber edematización a nivel del cuello uterino, puede haber hemorragia, edema de la vulva, de tanto hacer tacto y pensar que va a salir y va a salir ese efecto por ahí. Entre los síntomas generales nosotros tenemos que la paciente está inquieta, está agitada, está angustiada, está taquicárdica, puede aumentar la temperatura, está cansada de tanto empujar y no sale, y no sale. Señora, vaya a caminar y sigue caminando y está con 6, 7 dilatación, se hace un trabajo de parto prolongado. Entonces, puede traer complicaciones. En la rotura consumada, por ejemplo, del útero, síntomas locales, hay un dolor agudo, fuerte. El útero se palpa como un tumor duro a un costado, del tamaño de un puño. Hay tenesmo urinario, hay dificultad para orinar, el dolor. Entonces, entre los síntomas generales tenemos anemia y shock por la hemorragia que tiene la madre, tanto interna como externa o omita puede haber una hemorragia de la madre y puede traer complicaciones de carácter agudo o progresivo. Entonces hay el riesgo de dañar la arteria uterina, que es la que irriga al cuello, al útero. El diagnóstico. La hemorragia externa conduce a una confusión como diagnóstico diferencial, o puede ser una placenta previa o un desprendimiento prematuro de placenta, como diagnóstico diferencial. Entonces,
hay una hemorragia interna y el shock induce a una complicación de un shock hipovolémico. Tratamiento de la rotura inminente. Terminar cuanto antes el parto con una cesárea. ¿Qué vamos a encontrar? El segmento inferior ya roto. O también podemos encontrar un útero roto, rotura del cuerpo uterino, o ya sea del cemento o ya sea del cuerpo, y el feto en la cavidad abdominal. Óbito o vivo, dependiendo de cómo llegue y cómo está ese feto que llega a la emergencia. ¿Qué están pensando? Pregunten. Muchas veces, yo he atendido parto en avalancha. Se ha salido el bebé y se ha salido la placenta. De emergencia. Han llegado con dilatación completa y eso quiere decir que se desprendió la misma placenta, se ha desprendido en la expulsión del feto. Y ya no hay los pasos de la placenta, esos pasos que hemos dicho nosotros, el desprendimiento de la placenta, el desprendimiento de la membrana, el descenso de la placenta y la expulsión de la placenta. Eso es en bloque, sale todo. Primero el feto y después la placenta, cuando hay una dilatación completa. Puede suceder y yo lo he atendido esos partos. Como otras veces yo he atendido también pacientes que han llegado a la emergencia. Le hago la palpación, el útero está duro. Digo, este es un desprendimiento prematuro de placenta. Vamos directo a quirófano. Escuchamos la fetocardia o la sacoecografía, vemos el hematoma rectoplacentario y vemos que el feto está vivo todavía, nos entramos rapidito, directo a quirófano. Y tratamos de sacar lo más antes posible ese feto. No solamente salvar al bebé, sino también a la mamá. En las placentas previas, si son totalmente oclusivas o parcialmente oclusivas, son más delicadas porque en realidad están en el segmento inferior. Además de eso, la placenta, las vellosidades primaria, secundaria, terciaria en la formación de la placenta, cuando se implanta en el segmento inferior, hay una penetración, hay una mayor vascularización hacia el segmento inferior y hacia el cuerpo uterino. Entonces, dice, hay que tener en cuenta la placenta ácreta. ¿Qué quiere decir? La placenta que está tomándose hasta el músculo. Íncreta, que pasa el músculo. Pércreta, que pasa la serosa, que sale del útero. La implantación, la velocidad con la que está implantada la placenta ahí adentro. ¿En qué termina eso? En histerectomía, porque no van a poder sacar la placenta. La placenta tiene que salir junto con el útero. ¿Están conmigo o no? ¿Quiénes están conmigo? A ver, salen en pantalla. Si ustedes quieren, hasta aquí puede ser el examen de todo lo que hemos avanzado. Podemos tomarlo cuando ustedes me digan. Si ustedes quieren mañana, si ustedes quieren la próxima semana. Me dice por ahí alguien, doctor, estamos preocupados porque en realidad las notas tienen que entregarse hasta el 15 de diciembre. Para mí, o aplazarlo mañana o pasado mañana, me da igual.
Yo le puedo tomar su examen cuando ustedes quieran, cuando ustedes estén organizados, cuando ustedes estén preparados, porque quiero que den su examen. Yo estuviera preocupado por mi examen, no estuviera preocupado de dónde me voy a hacer mi internado. Eso es secundario. Yo quiero primero vencer las materias. Si las puedo vencer. Entonces, de verdad que en realidad las autoridades en la universidad quieren que las notas sean lo más antes posible para que tengan tiempo. Aquellos que ya vencieron la materia, aquellos que están venciendo la materia, que están en quinto año y que ya están seguros de que van a ir a hacer su internado, bien. De todas maneras, hasta el 15 de diciembre podemos entregar la nota. Quiero entregarles su nota con este parcial que viene. Voy a ver, quiero si mejoran o no, para que no me dé vergüenza mostrárselas las notas. Quiero ver si mejoran porque la mayoría está mal. Quiero que mejoren. Aquellos que están bien, que mantengan su nota porque va a ser fácil para ellos. Hasta aquí podemos tomar el examen. Temas muy bonitos, muy fáciles. Entonces, depende de ustedes. Ustedes me mandan por mensaje cuándo quieren dar su examen. ¿Cuándo? Porque no quiero que me digan, no, que esto, que tengo pediatría, que tengo otorrino, que tengo esto otro, que se me cruza con esto. Bueno. Estaría bien el próximo miércoles. Depende de ustedes. Depende El de 5 ustedes. tenemos pediatría, el viernes 5. Doctor, doctor, yo creo que lo Entonces, vamos la a nota charlar la damos en primero, el pues. grupo y le pasamos una fecha. El 10 de noviembre. No, Para el día 10 estuviera bien. la mía la damos en enero porque tiene pediatría. Está bien el 3 miércoles, doctor, en su horario de clase. Sí, doctor, está bien el miércoles. Es mejor no hacer una Sí, encuesta y después revisamos. Miércoles 3, doctor. Depende de ustedes. Porque Yo nos vamos a chocar con todo. tengo los exámenes listos para tomar. O si no, voy a hacer otro examen mañana pasado y hago otro examen. Solamente completar. Ya no quiero que me digan, doctor, eran 2 respuestas, pero puse una, vale 0,5. Nada, que se murió el paciente y se murió el paciente con 0,5. Primero hagamos un formulario de votación y que después ya decidamos. Eso es lo que yo quiero, porque hay algunos que solamente llevan alguna materia, otros que llevan todas las materias, otros que llevan de arrastre, otros que llevan embriología todavía, ¿no? Sí, hay algunos que decir ponen fecha una semana y de repente están muy mal y tampoco les va a dar para recuperar. Yo jamás había visto eso en la universidad donde estudié. El que se quedaba con una materia se quedó todingo el año con una materia. Aquí puedo llevar hasta embriología, histología y estoy en 5º año de medicina. Y me llaman especial. Yo creo que los especiales deben ser aquellos genios, pues, ¿no? Que están ya por salir completamente con todas las materias adecuadamente vencidas. Pero, bueno, así estamos, así está la universidad. Y no es culpa de ustedes, es de quienes administran la universidad, lo que llevan, lo que programan la materia. De todas maneras, ustedes se ponen de acuerdo. Quiero que se pongan de acuerdo y me digan. Yo ahorita puedo tomar el otro, de este miércoles al otro, puedo avanzar 3 temas más. Ya estamos cerca. Nos falta rotura prematura en membrana, que es fundamental. Sufrimiento fetal agudo, que es fundamental también cuando uno sabe cuándo es sufrimiento fetal. Cuando pierde el líquido antes del trabajo de parto, también es rotura prematura en membrana. Hay 4 o 5 temas que son ya, así como esto, cortitos. Así como los temas que hemos avanzado hoy, cortitos.
y bonito. Y que son emergencias obstétricas, ¿no? Que son emergencias obstétricas. Unas son emergencias ginecológicas y otras son emergencias obstétricas. ¿Qué es lo que tienen que conocer ustedes las bases? Que no conocen. Cuando voy y tomo yo examen en algunos hospitales, pues de algunos compañeros de ustedes que están en otras universidades, no se acuerdan de las emergencias obstétricas. Entonces se olvidan. Y no quiero que se olviden ustedes. No sé, depende de ustedes. ¿Cuándo lo tomamos? Pónganse de acuerdo. Si quieren este miércoles, yo lo llamo a la universidad, tomamos presencial. Doctor, si es este miércoles, usted ya no avanzaría lo que dijo, ¿no? En la siguiente clase. Avanzaríamos la otra clase. La otra. Avanzaríamos tres temas más y entramos al tercer parcial. Esperamos el final y la práctica, que va a ser clasificado por vamos a tomar en cuenta la asistencia de la práctica, los hospitales. Bueno, vamos a ver. ¿De acuerdo? Doctor, una pregunta. Ajá. No encuentro el tema de rotura uterina en el libro de Gori. Sí, doctor, yo tampoco lo encuentro. Está. Más o menos en qué página o capítulo, por favor, doctor, para poder ir estudiando. Está en 500, no, perdón, no es. Está 624, no de Gori. No en el de Gori. El de Gori es ginecología. El de Schwartz. Porque estamos hablando de obstetricia, no estamos hablando de ginecología. En el de Gori solamente es ginecología. En el de Schwartz está en esa hoja. Sí, doctor Schwartz, perdón. 624. Rotura uterina, dice. ¿De acuerdo? Nos quedan solo unos 5 temas, 4, 5, 6 temas bonitos, que son prácticos también y que se lo ve en la emergencia. Sufrimiento fetal. Hasta con sufrimiento fetal este bebé hay que entrar a operar rapidito. Está con rotura prematura, mi hermana se ha roto la fuente y no tiene líquido, se está muriendo este bebé, entremos también. Entonces hay temas que todavía nos faltan, esos que son fundamentales. Hay un tema de retardo de crecimiento uterino, pero ese retardo de crecimiento uterino puede presentarse por la anemia crónica, por la preeclampsia. Vamos a ver la diferencia entre la preeclampsia, que por vasoconstricción el bebé no crece mucho, pero madura rápido, o por una paciente que tiene diabetes, que el bebé es grandote, macrosómico, y entra en sufrimiento fetal también, por más que sea gordo de 4 o 5 kilos, son más lábiles, más delicaditos los gorditos que nacen de mamá diabética, son más delicaditos. Nos falta embarazo. Hemos hablado de polidranio y oligoamnio. No, Hemos hablado, ¿no? Todavía, doctor, nos falta. ¿No? Sí. Esos son los temas, alumbramiento patológico. Ya no nos queda nada. Luego, después vienen distosia de... bueno, son cosas que no tendrían que estar en el programa. Me gustaría que le estoy dando lo más importante. Victoria Andrade. Presente, No doctor. Presente, doctor. ¿Dónde? Aquí, presente. Grisel Presente, doctor. Alvarado. Grisel, presente. Alvarado, presente.
Fernando Carrasco. Presente, doctor. Fernando Carrasco. Presente, doctor. Acá. Presente, Fernando. Sí, doctor. Ok. Freddy Condori. Presente, doctor. Freddy Condori. Presente, doctor. Alejandra Condori. Presente, doctor. Elianet Fernández. Presente, doctor. Alejandra Figueroa. Presente, doctor. Mariana Jiménez. Presente, doctor. Madeleine. Presente, doctor Marco. Madeleine. Presente, doctor. Sebastián Medina. Presente, Sebastián doctor. Medina. Presente, doctor. Damira Miranda. Ok. Presente, doctor. Damira no está. Presente, Damira. doctor. Sí, presente, Mariana Miranda. Patricia Morejón. Presente, doctor. Morales Clavijo Cristian. No hay. Alejandro Rodas. Presente, doctor. No hay. Está. Presente, Nicolás, doctor. Morelia Terraza. Presente, doctor. Terrazas. Morelia Terraza. Sí, doctor, Adriana presente. Zabalaga. ¿Dónde está Adriana Presente. Zabalaga? Presente, doctor. ¿Dónde? Aquí estoy. Presente, doctor. Muy bien. Stephanie Ávila. Presente, doctor. Víctor Castro. Presente, doctor. Castro, Viviana presente. Callejas. Presente, doctor. Ok. Viviana. Elizabeth Capareare. Presente, doctor. Maday Conde. Presente, doctor. Betty Córdoba. Jimena Flores. Fabián Gallardo. Presente, doctor Jimena Flores. No pude activar mi micrófono. Presente, doctor Fabián Gallardo. Jimena Flores, presente. Fabián Gallardo, presente. Lucas Gomicel. No me diga que no puedan activar su